Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con las leyes de los exponentes. Primero que nada vamos a tratar de reconocer de manera visual a qué nos referimos con la parte de los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo una expresión del estilo x al cuadrado, el numerito que vemos allá arriba es al que lo conocemos como exponente, ¿ok? Cuando trabajamos en algunas ocasiones, como por ejemplo, a veces hasta solamente números, no necesariamente una expresión de este estilo, 5 a la cuarta, se dice que aquí el exponente vale 4, aquí se dice que el exponente vale 2. Si nos damos cuenta, los exponentes están apareciendo con solamente números como tal y también de igual manera con lo que viene siendo las letras, por así decirlo. No es la manera tan correcta de decirlo, pero pues es una manera de identificarlo solamente a simple vista. Otro ejemplo pudiera ser el siguiente, ¿ok? Donde en este caso pues estamos manejando acá con un exponente, ¿ok? Entonces lo que vamos a estar viendo el día de hoy es las propiedades o las reglas, por así decirlo, que tienen dichos exponentes, ¿ok? Primero que nada vamos a manejar la primera regla, que es la más básica en la parte de los exponentes. Nos dice que si tenemos un número x a la 0, su resultado va a ser 1, siempre. Esto obviamente considerando de que x no puede ser 0, ¿ok? 0 a la 0 como tal no está definido. Solamente el valor de x puede ser cualquiera que tú quieras siempre y cuando no sea 0. Porque como vuelvo a repetir, 0 a la 0 no lo vamos a tener definido. Entonces vamos a poner aquí siempre un ejemplo de este lado. Aquí la expresión y aquí el ejemplo. Uno de ellos pudiera ser 5 a la 0, va a ser 1. Otro ejemplo, 2xyzkm, todo esto elevado a la 0, siempre y cuando x, y, z, k o m no sean 0, para de tal manera se anule esto. Entonces esto va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta entonces que igual de manera correcta, como estamos expresándolo aquí, x a la 0 siempre nos va a dar el valor de 1, ¿ok? Y esto se lo pudiéramos checar con la parte de nuestra calculadora científica. Por ejemplo, si yo pongo en mi calculadora científica 5 a la 0, ¿ok? Tal cual como podemos verlo acá, el resultado me estaría dando 1. Es efectivamente lo que estábamos comentando. ¿Ok? Ahora pasemos a otro ejemplo y más que nada a otra propiedad. Cuando tenemos la propiedad x a la 1, nos está diciendo esto que cualquier número que yo quiera, ok, elevado a la potencia número 1, entonces nos va a dar el mismo valor. Un ejemplo de esto pudiera ser el siguiente: 5 a la 1 va a ser 5, ¿ok? Entonces si sigo de esta manera, pues puedo poner 2x y elevado a la 1, pues va a ser 2x y, ¿ok? Es lo que tenemos que tomar en consideración siempre que pues estemos viendo las expresiones que aparecen, ¿ok? Siempre que esté elevado a la primera potencia, entonces nos va a dar como resultado 1. La siguiente propiedad que se va a estar trabajando es cuando ya empiezan a ver algunos conocidos que se trabajaban bastante en álgebra. Por ejemplo, si yo tengo la expresión x elevado a la n, que está siendo multiplicada por una expresión x elevado a la m, el resultado de estas dos expresiones multiplicadas va a ser x a la m más n, o lo pudiera ver como x a la n más m. ¿Qué nos está diciendo esto? Que prácticamente, si nos damos cuenta, si tengo dos expresiones le decimos con la misma base, o sea que tenemos el mismo número de base, pero con diferentes exponentes y se están multiplicando esos números, el resultado va a ser la misma base sumando los exponentes. ¿Okay? Esto puede sonar muy extraño solamente así, pero al momento de estar aplicándolo es más rápido. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 7 por 2 a la 2, esto va a ser igual a 2 y puedo sumar los exponentes. Por eso acá me dice que puede ser m más n o puede ser n más m. M más n. Realmente aquí recordemos que la suma la podemos realizar del estilo 7 más 2 o 2 más 7. Al fin de cuentas nos va a dar 9. ¿Okay? Entonces la respuesta para esta multiplicación de estos dos números que están elevados a estas potencias nos va a ser 2 a la 9.
¿Por qué decía que esto es un viejo conocido? Porque cuando estábamos en muchas expresiones algebraicas, digamos, del estilo x al cuadrado por x a la 3, nos decían rápidamente por el maestro, pues la respuesta va a ser x a la 5. Era el famoso se suman los exponentes cuando se están multiplicando, pero si tenemos solo la misma base. ¿Ok? Eso es para que tengan en consideración en esta parte. Seguimos entonces con otra ley que es muy similar a esa, pero en este caso, como ya manejamos la multiplicación, pues ahora vamos a manejar la división. X a la m entre x a la n. Cuando yo tengo este tipo de división con la misma base y con exponentes, yo lo pudiera ver entonces como x a la m menos n. En este caso nos damos cuenta de que se está haciendo una resta de los exponentes y se conserva la base. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera 5 a la 4 entre 5 a la 2. Entonces esto va a ser igual a 5 a la 4 menos 2. Y esto pues realmente va a ser 5 al cuadrado. ¿Ok? Es una manera de pues estar viendo este ejemplo con números. Otro ejemplo, pero ahorita ya con letras, pudiera ser x a la 7 entre x al cuadrado. Esto va a ser igual a x a la 7 menos 2. Entonces esto va a ser igual a x a la 5. ¿Ok? Nos damos cuenta que se realiza la resta. Uno de lo que viene siendo las preguntas más comunes de los estudiantes es qué es lo que ocurre cuando el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Si nos damos cuenta, en este caso siempre el número de arriba es más grande que el de abajo. Para poder responder eso, vamos a pasar entonces a la siguiente ley que vamos a estar presentando. Antes de pasar entonces a eso, al que estaba mencionando, veamos la siguiente ley. Si tenemos un x a la menos 1, esto está representando una fracción, se pudiera decir, porque lo pudiera ver como 1 entre x, ¿ok? Entonces, un ejemplo de ello es si yo tengo 7 a la menos 1, eso es realmente un séptimo, ¿ok? Es una manera de estar viéndolo. De manera general, si yo tengo un x a la menos n, es otra propiedad que desemboca de esta, yo pudiera ver lo que es 1 entre x a la n. Entonces, si yo tengo un 7 a la menos 8, esto realmente es igual a 1 entre 7 a la 8. ¿Ok? Realmente esto es lo que nos está diciendo estas leyes que tienen que ver con los negativos en la parte de los exponentes. ¿Ok? Solamente que hay que aclarar algo, estamos hablando en todo este momento, es lo que quiero remarcar hasta ahorita en todo este momento, m y n tienen que ser números enteros. Hasta este momento es lo que quiero aclarar, n y m deben ser números enteros, ¿ok? Muy importante para poder estar aplicando esto. M y n todavía no los estamos viendo como si fueran fracciones o puntos decimales, ¿ok? Nada más para tener en consideración eso, de que todas estas leyes se están aplicando solamente para n y m enteros. Prosigo entonces con qué es lo que pasaría, como mencioné entonces en el anterior, si yo tuviera algo del estilo x a la m entre x a la n. Ya recordamos que esta propiedad es así, pero si ahora el número de arriba es más grande, es más pequeño que el de abajo. Entonces, si yo tuviera un ejemplo, x a la 2 entre x a la 3, ¿qué es lo que estaría pasando? Si me doy cuenta, esto va a ser x a la 2 menos 3. X a la 2 menos 3 es x a la menos 1. Pero por la propiedad anterior que estábamos viendo, x a la menos 1 es igual a 1 entre x. Entonces esto va a ser igual a 1 entre x. De ese modo ya pudimos responder este ejercicio aplicando siempre esta propiedad, pero teniendo en consideración la anterior que ya habíamos visto. Otro ejemplo que tiene que ver con esto es, por ejemplo, x a la 5 entre x a la 7. Recordemos, la propiedad debe ser x a la menos se pudiera decir. Entonces esto nos va a quedar como x a la menos 2, recordando los signos. Pero como habíamos visto por la propiedad de x a la menos n, nos dice que podemos voltearlo como si fuera una fracción y nos va a quedar como 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Esto obviamente considerando que x no es 0, porque si x fuera 0 todo esto ya se hubiera echado a perder. Hay que tener en consideración eso, porque si no nos estaría quedando 1 entre 0 y no sería válido. ¿Ok? Pasemos entonces con lo que viene siendo otra propiedad.
de lo que viene siendo las leyes de los exponentes. Estas son de las propiedades como que tienen que ver con la multiplicación de productos. ¿A qué me refiero? Si yo tengo x a la m y esto se siendo elevado a otro producto, digo a otra potencia, disculpen, a la n, esto va a ser igual a x a la m por n. Entonces estarían multiplicando lo que viene siendo los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la cuarta y todo eso le elevo al cuadrado, pues esto realmente va a ser 2. Multiplico ahora los exponentes, 2 por 4 va a ser 8. ¿Okay? Otro ejemplo numérico para que quede un poquito más claro. 7 a la 4 elevado a la 3. Pues esto va a ser prácticamente 7. Multiplico los exponentes que tenemos aquí, el 4 por 3 va a ser 12. Entonces va a ser 7 a la 12. Ahora un ejemplo sin números, o sea, con las letras. X a la 7, todo esto elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser x a la 14 porque se multiplican los exponentes. Prosiguiendo entonces con este tipo de propiedades, vamos ahora con las fracciones. Si yo tengo x entre y, todo esto elevado a la n, realmente esto nos está diciendo que pueden como que separarse o prestarse las potencias. Entonces va a quedar como x a la n entre y a la n. ¿Ok? Ya tengo como que separadas las potencias. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo una fracción del estilo 1 medio a la 4, pues esto realmente va a ser 1 entre 4 entre 2 a la 4. No voy a proseguir a ver cuánto es lo que me da 1 a la 4, ya se queda 1 y 2 a la 4. No me equivoco, es 16. Realmente sería un 16avo, pero no lo voy a escribir de ese modo porque lo que me interesa es ver qué es lo que está ocurriendo con la ley de los exponentes. Prosigo entonces otro ejemplo. Yo pudiera poner 7 entre x, todo esto elevado a la 3. ¿Okay? Ya mezclando letras y solamente números, entonces nos va a quedar esto como 7 al cubo entre x al cubo. ¿Okay? Hasta aquí pues ya hemos visto casi todas las leyes básicas de los exponentes. Obviamente existirán más leyes más que leyes, son como que combinaciones de las leyes anteriores que van a estar saliendo. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el exponente es una fracción. Era lo que había comentado hace un momento. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un exponente en fracción o en punto decimal? Por ejemplo, si yo tengo una x elevado a una fracción m entre n, realmente de lo que estoy hablando cuando tengo esto es una radical. La radical, ¿ok?, de x cuando está elevada a la n potencia y se le está sacando la m-ana, por así decirlo, a raíz, ¿ok? Una manera de verlo con expresiones algebraicas sería del estilo x a la 2 entre 3. Esto realmente está hablando de la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo esa propiedad, esa ley de los exponentes. ¿Por qué decía si tengo puntos decimales? Porque recordemos, otro ejemplo, si yo tengo x a la 0.5, realmente 0.5 es un medio, ¿no? Pues esto va a ser x a la 1 medio. Pero pues esto, según la propiedad que me hice acá, sería la raíz de, en este caso me doy cuenta que x estaría elevado a la primera potencia y acá arriba sería un 2. Esta es la famosa raíz cuadrada clásica. O sea, cuando es cuadrada, la raíz cuadrada no se pone el 2. O sea, no es necesario ponerlo, lo podría dejar de este modo y se entendería siempre lo mismo. Entonces x a la 0.5 es realmente la raíz cuadrada de x. Bueno, como les mencioné, iba a ser un video bastante rápido para solamente medio visualizar lo que viene siendo estas leyes de los exponentes y para que podamos trabajar en clase. Espero que les sea de utilidad, véanlo las veces que sea necesario, por favor. Y pues déjenme sus comentarios por si tienen alguna duda para que se las pueda responder en clases o en los mismos comentarios.